Buenos días, cubano de adentro y de abajo. Hoy va a centrar tu atención en el embargo o el supuesto bloqueo con el que tanto se cubre la dictadura para mantener sus fechorías, sus violaciones de derechos humanos, sus abusos de poder. Esto es un enfoque parcializado, un poco personal. Bien, ¿cómo podemos argumentar una polémica sobre el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba? Primero vamos a las bases, a lo que provocó que los Estados Unidos restringieran ciertos negocios y ciertas exportaciones que se hacían de los Estados Unidos hacia Cuba. Después de ascender Fidel Castro en 1959 al poder, el embargo no fue de un día para otro, fue un proceso provocado por Fidel Castro, por la estructura de poder absoluto que formó, donde ordenó apropiarse de la propiedad particular o de la propiedad privada, no solo de norteamericanos, de corporaciones norteamericanas, sino también de cubanos que tenían sus negocios acá en Cuba, y así logró en corto tiempo apoderarse de todo lo que producía en el país. No importa si fue de una forma violenta, presionado o robado abiertamente por medio de la fuerza del poder que él había conquistado, que tenía en sus manos. Para ello utilizó el pueblo. El pueblo es como un balón de fútbol, pateado por los dos equipos que juegan contrarios. Y así ha sido siempre la utilización del pueblo de Cuba por parte de Fidel Castro, su partido y su revolución. Porque no ha sido la revolución del pueblo. Nunca fue la revolución del pueblo. Se utilizó el pueblo como medio de conquistar el poder, pero nada más. Bueno, una de las causas fue esa belicosidad personal de Fidel Castro hacia los Estados Unidos y hacia todo lo que correspondía a propiedad privada. De hecho, eso es el socialismo. Abolición de la propiedad privada y que quede en manos del Estado poder. Pero el Estado poder gobernado por un hombre y un solo partido. Así expropió tierras que hoy actualmente están improductivas. Expropió casas. Vamos a utilizar la palabra correcta. Robó casas, autos, corporaciones, todo lo que era propiedad privada. Quien no aceptaba las condiciones de producir, supuestamente socialista, era expropiado y prácticamente expulsado hacia los Estados Unidos. Y bueno, esa fue una de las primeras y más importantes causas del embargo norteamericano. Otra de las causas es las violaciones constantes de los derechos humanos, pero no violaciones individuales, sino violaciones colectivas. Desde que Fidel Castro tomó el poder en 1959, los derechos humanos al pueblo son violados, pero en forma colectiva. Se instauró una censura a la prensa, un control de la prensa, hasta dejar los medios de prensa solamente en manos del poder, en manos de Fidel Castro y su partido comunista. Ya entonces todo, escuelas, todo pasó a mano de Fidel Castro y su partido comunista, supuestamente comunista, que si analizamos profundamente tampoco es
se corresponde a las leyes del marxismo o socialismo en base al comunismo. Bueno, otras causas influyeron también en el embargo. La belicosidad personal de Fidel Castro y el gobierno de Cuba hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas ahora que permanecen para justificar el embargo norteamericano? Las mismas por las cuales se inició el embargo. La violación de derechos, el robo que había hecho Fidel Castro después de 1959 hacia las corporaciones norteamericanas o extranjeras, que nunca pagaron, nunca indemnizaron. O sea, son las principales causas que aún permanecen. Yo creo que si el gobierno de Cuba hubiese sido consecuente con la legalidad, quizás no existiera embargo en estos momentos. Pero ¿qué sucede? Que demostrado está que los que necesitamos, los que necesitan de los Estados Unidos, es el pueblo de Cuba, no el Estado poder. El pueblo de Cuba es que necesita la apertura, pero no la apertura de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han demostrado que cuanto a Cuba se le deja un margen, como con el gobierno Obama, un margen para el comercio, para eliminar el bloqueo, lo que hace es fortalecerse más y reprender más, controlar más el pueblo, violar más los derechos humanos. Supuestamente tenemos muchos líderes de oposición dentro y fuera de Cuba que abogan por la erradicación del embargo. Líderes que realmente están luchando también por el poder. Creo que si a esos líderes se les hubiese ofrecido un puesto en la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado o algún puesto de dirección del país, abogan por continuar el socialismo o por continuar el supuesto socialismo que ha implantado en Cuba. O sea, desarrollarlo y mantenerlo. Realmente no pienso que estas personas quieran un cambio. Pero bueno, esas personas tienen su derecho a plantear y abogar porque se quite el bloqueo. Para mí es un error. Yo creo que si el embargo se hubiese erradicado y si los Estados Unidos no tuviesen la posición que han tenido respecto a Cuba, no existiera nada de oposición dentro de Cuba. Nos hubiesen eliminado. Porque eso lo han demostrado todos los sistemas totalitarios del mundo. Su objetivo principal es destruir la oposición. Que no hayan pensadores diferentes a la ideología gubernamental. Está más que demostrado, Fidel siempre lo dijo. Recuerdo aquel gran discurso en los años 80, cuando el éxito, no los queremos, no los necesitamos. Y esa gran consigna, la calle es de los revolucionarios, Cuba es de los revolucionarios. Eso está más que claro, porque ha sido evidente durante todo el proceso. Y Cuba no es de los revolucionarios, no es de los comunistas, no es de Fidel Castro, no es del gobierno. Cuba es de los cubanos. De nosotros los cubanos, pensemos como pensemos. De los que están aquí y de los que están allá. Todos tenemos derecho a esta tierra. A pensar como entendamos que debamos de pensar. A protestar cuando entendemos que no nos conviene algo que haga el gobierno. Bueno, decía y hablaba de estos líderes de oposición, que estoy seguro que si le hubiesen ofrecido un puesto en la Asamblea Nacional, en el Consejo de Estado o en el gobierno, hubiesen continuado. Aún creo que
muchos de ellos manifiestan que sí, que el socialismo es lo que hay que continuar. Solamente el gobierno no ha sido inteligente, porque el gobierno comunista, el gobierno castrocomunista es estúpido. Pero rápidamente se lo hubiese captado si le hubiesen propuesto un puesto en el gobierno. Bueno, estos abogan por quitar el bloqueo, que el gobierno cubano entonces ya no tendría por qué intentar justificar, porque no hay justificación para la violación de derechos humanos, la violación de derechos humanos, el abuso de poder que comete contra la nación, contra todo el pueblo. El restablecimiento de las relaciones con el gobierno de Obama fue un grave error, pero bueno, se demostró que al restablecer las relaciones y al dar un enfoque más amplio al comercio con los Estados Unidos, el gobierno cubano lo que hizo fue fortalecer más el poder. No hubo flexibilización dentro ninguna. Continuó el gobierno cubano su política de prepotencia, de gobernar por medio de la violencia, de la represión, sin demostrar ningún avance. Es más, que no demostraron ningún interés en profundizar el restablecimiento de las relaciones. Y así también lo demostró cuando se elimina la posición común de la Unión Europea, que en materia de derechos humanos no ha avanzado. La Unión Europea ha sido poco seria en eso, porque sabe que se continúan violando los derechos humanos y nada, públicamente para los medios de prensa, no condicionada a la no violación de los derechos humanos. Pero eso es para la publicidad nada más. Para el negocio dentro, no importa. No importa que se violen los derechos humanos en Cuba. La vida del pueblo cubano le importa un bledo a la Unión Europea. No es que yo lo diga, lo han demostrado. Hay otro punto que quería enfatizar. Siempre el gobierno de Cuba manifiesta que la improductividad, la negligencia, la debilidad económica, la crisis permanente que ha tenido el sistema es producto del embargo norteamericano. Vamos a analizar el 80 al 90, que fue cuando comenzaron aquí se comenzó a presionar, porque se presionó por parte de la oposición para la libertad de comercio. Lo mismo la oposición interna de Cuba que la del exterior. Entonces, a partir de los años 90, bueno, se comenzó a pensar en la legalización de negocios particulares, los negocios que Fidel Castro había erradicado. Si nos fijamos algo, vemos que en ese tiempo no se encontraba en la calle un pan con croqueta, no se encontraba un pan con tortilla, y cuando se viajaba, bueno, ni un refresco se encontraba. A partir de los años 90 y tanto, creo, no estoy seguro, se comienza a pensar y a legalizar algunos negocios particulares, cuentapropistas o empresas privadas. Entonces esta apertura del bloqueo interno que había implantado Fidel Castro logró que donde quiera ahora se puede adquirir un pan con croqueta, un almuerzo, un helado, un refresco. Pero aún continúa el mismo embargo. Eso demostró que el embargo no era el embargo norteamericano el que ocasionaba la crisis económica dentro de Cuba, sino el embargo interno. El embargo del gobierno y del Partido Comunista. Así sucede también con las tierras. Toda la economía del país sometida al bloqueo interno del gobierno. Está demostrado que no ha sido el embargo el que ha ocasionado la crisis de disfuncionalidad del sistema castrocomunista,
porque no es ni sistema socialista siquiera. Bien, pero suponiendo que el embargo haya determinado todo esto, hay algo muy importante aquí en la situación del embargo. Lo que embargan los Estados Unidos son sus propiedades, o sea, componentes de motores, que son sus empresas, su producción, y es su derecho. El gobierno de Cuba ha comerciado con quien él ha estimado conveniente. Ningún Estado está obligado a comerciar con otro. Es una opción, porque Cuba quiere obligar a los Estados Unidos a comerciar. Ahora, hay algo muy importante aquí. Como yo, si yo entiendo que el vecino me robó, me quitó todo lo que yo tenía, no me quiso pagar, me dejó sin nada, ¿acaso sea lógico que yo esté obligado a comerciar con el vecino, con el ladrón? Creo que eso es opción y es un derecho elegir con quién se comercia. Los Estados Unidos tienen el derecho de comerciar con quien ellos estimen conveniente. Yo observaba el discurso de Díaz-Canel hace unos meses atrás, donde él dice que, bueno, que Cuba tiene comercio con más de 100 países. ¿Por qué tiene que ser precisamente los Estados Unidos? Porque es la distancia más corta. Pero ¿y por qué tú no obedeces a las premisas que ellos ponen para la eliminación del bloqueo? Que indemnizar las propiedades que se robó el gobierno y respetar los derechos humanos. Sencillamente, si eliminaríamos eso como gobierno, ya los Estados Unidos no tendrían una justificación para mantener el embargo o bloqueo hacia esta nación. A veces he utilizado la palabra bloqueo, pero no creo que nunca haya sido bloqueo. Un embargo y un leve embargo. Si los Estados Unidos hubiesen sido serios, los gobiernos, los distintos gobiernos de los Estados Unidos hubiesen sido serios, hubiesen llevado el embargo como es, ya nosotros no tuviésemos esta dictadura gobernando al pueblo de Cuba. Ahora están en situación crítica, están bien apurados, porque el presidente Donald Trump está estableciendo las reglas como son, con todo el derecho que tiene para ello. El gobierno de Cuba nunca ha hecho énfasis en eliminar las causas que provocaron el embargo. Jamás. Por lo tanto, yo creo que es correcto, que tiene todo el derecho de los Estados Unidos de mantener el embargo que tiene hacia Cuba. ¿Qué sucede ahora? Que con el problema del coronavirus, que el coronavirus realmente lo dejó entrar el gobierno de Cuba, permitió la entrada aquí al territorio nacional. Bueno, con esto todo es una manipulación política del castrocomunismo, porque todo lo utiliza en la política para buscar un beneficio del poder, no del pueblo. Porque el pueblo aquí no es el que está gobernando. Es evidente que se sabe que una parte del pueblo no acepta el gobierno. Pero no la dejan protestar. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? La represión, la violencia contra los pensadores diferentes, la censura al periodismo independiente, que en última instancia es el que está diciendo la verdad. Es el que ha obligado un poco a la flexibilización del bloqueo interior. Poco a poco, a través de los años, el gobierno ha ido demostrando que el embargo norteamericano no ha determinado la crisis que hay en Cuba hoy, crisis generalizada, social, política, económica. Esto no ha sido determinado
embargo norteamericano, sino por la ineficiente forma de gobernar que han tenido todos nuestros dirigentes y el Partido Comunista, y ahora por orden constitucional es el único autorizado a gobernar el país. ¿Cómo es posible que quien ha destruido el país, quien ha puesto todas esas cantidades de tierras improductivas que ahora están saliendo en los noticieros de televisión, que se han puesto a producir o que se están poniendo a producir, todo este desastre lo ha ocasionado el Partido Comunista, o supuestamente comunista? Yo pienso, creo y reafirmo que todos aquellos que van por la abolición del embargo o del bloqueo sin condicionarlo al respeto a los derechos humanos, a la indemnización de todas esas propiedades que se embargaron, que se robaron, yo creo que todas estas personas son unos oportunistas que no toman en cuenta el pueblo de Cuba, de adentro y de abajo, el más sacrificado, el más explotado, el más recriminado, el que lo han hecho vivir en una miseria eternamente. Primero, para hablar de erradicación del embargo o bloqueo, hay que hablar de democracia dentro de Cuba, de respeto a los derechos humanos. Y después, entonces, hablar de erradicación del embargo o bloqueo. ¿Tú abogarías porque se erradicara el supuesto bloqueo, el embargo que hay de los Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, yo pienso que el embargo se debe mantener como un medio de presión al gobierno. Porque yo pienso también que antes de descongelar una política que se hizo cuando Obama, que se llamó descongelamiento de la política entre Cuba y los Estados Unidos, lo primero que hay que descongelar aquí es dentro de Cuba. Yo me preguntaría, embargo y bloqueo, pero ¿de quién? ¿Que tiene el Partido Comunista hace 60 años contra el pueblo de Cuba? ¿O ese embargo que no funciona, impuesto por los Estados Unidos porque un régimen empezó a formarse, como un régimen comunista empezó a formarse aquí de una manera oscura aquí, ingresando cohetes nucleares aquí para amenazar la seguridad de la región? No sé, pero yo lo que sí te puedo decir una cosa. Yo pienso que un bloqueo contra el régimen castrocomunista, ¿entiendes?, aún que afecte a toda la población cubana, debe existir. ¿Usted está de acuerdo con el embargo que establecen los Estados Unidos hacia Cuba? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que aquí el bloqueo está aquí mismo. El bloqueo lo tienen los comunistas estos, porque yo entiendo de que un país como los Estados Unidos le dé facilidad a ellos de comprar pollo y cualquier tipo de mercancía. Eso no es bloqueo. Lo que pasa es que ellos no quieren pagar. Como no quieren pagar, no se les puede dar nada, porque aquí nadie da nada regalado. Aquí nadie da nada regalado. Entonces ellos están encaprichados que Estados Unidos, desde que amanece Estados Unidos, hablando mal de los Estados Unidos. Pero ellos están muy equivocados, porque ellos llevan dinero ahí y compran lo que sea lo compran. Yo no estoy de acuerdo que se le quite, al contrario, lo que estoy de acuerdo
que lo aprieten un poco más. Como he establecido un bloqueo, para que ellos vean que entonces de verdad, entonces no estén jugando los Estados Unidos, que son malos, que son estos, que son los otros, porque ellos tienen facilidad de comprarle a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos les da esa facilidad. Ah, pero si lo quieren de gratis no puede ser. Olvídate que aquí el bloqueo lo que lo forman son ellos. Ellos ponen el país en crisis para que a ellos no les interese este país. Lo que les interesa es vivir bien ellos, como lo están haciendo.